Me llamo Claire Pierce. Tengo 32 años y durante casi toda mi vida he sido la contacto de emergencia de la familia, la contadora no remunerada y el amortiguador emocional. Si mi mamá tuviera que describirme en una palabra, sería responsable. Si yo pudiera describir a mi familia en una palabra, sería cara. Trabajo como gerente de operaciones en una empresa internacional de logística. Envíos, hojas de cálculo, fechas de entrega. Ese tipo de cosas. Déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás leyendo y qué hora es allí. Me encanta saber quién forma parte de nuestra comunidad. El 25º aniversario de bodas de mis padres parecía un cuento de hadas, pero olía a negocio. El aire del salón del club campestre estaba cargado con el aroma de lirios blancos y perfumes caros. Mi madre, Melissa, estaba en el centro del salón con un vestido plateado que costaba más que mi primer coche, aceptando cumplidos con la humildad ensayada de quien cree que posee el mundo. Mi padre, David, estaba a su lado, con la mano posada posesivamente en su cintura. Parecían la pareja perfecta, intocables. Yo me apoyé en un pilar de mármol con un vaso de agua mineral en la mano, observándolos. No estaba ahí para celebrar. Estaba ahí para ser testigo de la transacción que sabía que ocurriría. Ocurrió a las 8:42. Vi a mi madre inclinarse hacia mi padre. Sus labios se movieron apenas, un susurro cubierto por los aplausos del cuarteto de cuerdas. Mi padre asintió con un movimiento rápido y firme de la barbilla. Sacó su celular del bolsillo del smoking y escribió un mensaje. Al otro lado del salón, la pantalla del teléfono de mi hermano Matthew se iluminó. Lo revisó, abrochó su chaqueta y salió por la puerta lateral sin decir una palabra a su acompañante. Torpe espionaje familiar, pensaron que eran invisibles por su riqueza. Pensaron que yo solo era la hija servicial demasiado ocupada para notar cómo se movía la maquinaria de su traición. Estaban equivocados. 12 minutos después, mi bolso vibró contra mi cadera. No era un mensaje ni una llamada, era un pulso rítmico específico, la alarma silenciosa de mi departamento en el centro. No jadeé. No dejé caer el vaso. No corrí a mis padres pidiendo explicaciones. Solo sentí una calma metálica recorrerme. Saqué mi teléfono. La app de seguridad se abrió al instante, transmitiendo en vivo desde la cámara oculta en mi oficina. Ahí estaba él, Matthews, el hijo dorado. No usaba llave, usaba una palanca para forzar la puerta de mi oficina. La madera se astilló bajo sus manos y entró. No buscaba joyas ni dinero. Llevaba un imán industrial en la mano izquierda. No venía a robar archivos, venía a destruirlos. Venía a borrar los servidores que contenían la evidencia de $4.2 millones desviados de la fundación benéfica. La mayoría habría entrado en pánico al ver a su hermano destruyendo su santuario. Yo no. Mi pulso estaba estable, 60 por minuto. Esto no era un robo, era una confirmación. Durante meses había sospechado que cuando los problemas crecieran, ellos me sacrificarían para salvarse. Ahora lo tenía en 4 Kelvin. Lo vi alcanzar la torre de servidores de prueba que había dejado en mi escritorio. Exactamente donde yo necesitaba que estuviera. No llamé a la policía, no era necesario. Tenía todo preparado con la misma precisión que aplico a mis hojas de cálculo de logística. Abrí una app de mensajería segura y escribí una orden al investigador privado y a los oficiales fuera de servicio que esperaban en la camioneta sin distintivos en el callejón detrás de mi edificio, ejecutar la redada. Volví a guardar el teléfono en mi bolso. Al otro lado del salón, mi madre atrapó mi mirada. Sonrió, una curva pequeña y triunfante. Pensaba que había ganado. Que el cabo suelto estaba siendo atado. Yo sonreí de vuelta, tomé una copa de champaña de un mesero que pasaba y bebí despacio. Las burbujas sabían frías y cortantes, el sabor de la trampa cerrándose. No necesitaba adivinar por qué mis padres lo hicieron. Tenía los recibos, literalmente. 6 meses atrás, me había quedado hasta tarde en la oficina de la fundación preparando la auditoría anual. Los libros eran un desastre, complejos a propósito, con transferencias entre empresas fantasma y consultoras sin empleados. Un número llamó mi atención, transferencias recurrentes de $85,000 a CP Consulting. Las iniciales eran mías, pero nunca vi ni un centavo de ese dinero. Investigando más, descubrí años de transferencias. Mi nombre, mi número de seguro social y mi firma falsificados en documentos para crear una empresa fantasma que desviaba $4.2 millones de la fundación.
Recuerdo el día que los confronté. Martes por la mañana, puse las hojas de cálculo sobre el escritorio de mi padre. Él no levantó la vista del periódico, mi madre arreglando flores junto a la ventana, solo suspiró. «No entiendes de finanzas, Claire», dijo, con esa dulzura condescendiente que usaba para ignorarme. «Estamos protegiendo tu herencia. Estamos manejando estos activos para tu bien y para minimizar impuestos. Deberías agradecernos. Agradecerles por robar a una ONG. Por usar mi identidad como escudo. Yo solo quería detenerlo y recuperar el dinero». «No seas dramática», contestó mi padre, mirándome finalmente. «Controlamos el dinero porque sabemos usarlo. Tú solo manejas lo operativo. Deja la estrategia a nosotros». Ese fue el momento en que se rompió la ilusión. Durante 32 años creí que su control era una forma de amor. Protegían mi dinero, corregían mis gastos, pensaba que era amor. Estaba equivocada. Era propiedad. Yo era un recurso. Pero ahora los veía y tenía la llave. De vuelta en el salón, los aplausos se desvanecían. Mi madre, enrojecida por la adoración de la multitud, subió al micrófono, el reflector atrapó los diamantes en su cuello, haciéndolos brillar con intensidad. Aclaró la garganta, un sonido delicado, cuidadosamente practicado para imponer silencio. «Gracias a todos por estar aquí para celebrar 25 años de construir algo realmente especial». Su voz era cálida, profunda, como chocolate derretido. Cuando David y yo fundamos la Fundación Familiar Pierce, teníamos una visión sencilla: dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos y construir un legado de integridad y servicio. Mi teléfono vibró en mi mano. Un mensaje de mi madre. «Sonríe, Claire. Te ves miserable. La gente te está viendo». La miré. Sonreía al público, la imagen perfecta de gracia maternal, mientras sus pulgares enviaban una orden bajo el podio. Por supuesto, continuaba gesticulando vagamente en mi dirección sin mirarme realmente a los ojos. No podríamos lograrlo sin nuestra familia, nuestro hijo Matthew, trabajando incansablemente tras bambalinas, incluso esta noche, para asegurar nuestro futuro. Un aplauso cortés recorrió el salón. Matthew no estaba trabajando. Estaba entrando y rompiendo cerraduras. Pero para ellos, su ausencia era solo una señal más de su dedicación, de su importancia. «Y nuestra hija Claire», añadió, su tono volviéndose más delgado, más condescendiente. «Nuestra pequeña ayudante, siempre allí para encargarse de los detalles mientras los demás nos enfocamos en la visión general». Pequeña ayudante. La frase flotó en el aire, dulce y venenosa. Un elogio disfrazado de desprecio. Un recordatorio de mi lugar. No era la arquitecta, era la conserje. La que limpiaba el desastre para que ellos siguieran caminando sobre pisos impecables. Miré mi teléfono. La notificación de la app de seguridad seguía ahí, congelada en el último cuadro de la transmisión en vivo antes de que la señal se cortara. Matthew, palanca en mano, alcanzando el servidor. Pensaban que habían ganado. Que la evidencia se había ido, borrada por su hijo dorado. Que eran intocables, protegidos por su dinero, su reputación y su arrogancia sin límites. Estaban celebrando su victoria sobre mí. Brindaban por mi destrucción. Entonces llegó una nueva notificación. No era de mi madre. Era del investigador privado. Sujeto detenido. Policía en sitio. Evidencia asegurada. El aire que no sabía que contenía mi respiración salió de golpe. El ruido del salón, los aplausos, la música, las conversaciones, se desvanecieron en un murmullo sordo. El mundo se redujo a la luz de ese mensaje en mi pantalla. Estaba hecho. Miré hacia el escenario. Mi madre seguía sonriendo, disfrutando los aplausos, la mano sobre el brazo de mi padre. Parecían perfectos, invencibles. Y por primera vez en mi vida no me sentí pequeña. No era la ayudante, la que arregla todo, la pieza de repuesto. Me sentí poderosa. No era su hija, no más. Era testigo. Apoyé mi copa en la bandeja de un mesero que pasaba. Alicé el frente de mi vestido. Y luego, con pasos medidos y seguros, como una mujer que sabe exactamente hacia dónde va, caminé hacia el escenario. No hice escándalo. No grité. Simplemente toqué a mi padre en el hombro, justo entre los omóplatos de su smoking a medida. Cuando se giró molesto por la interrupción, me incliné y susurré 5 palabras. La policía tiene los servidores. El color desapareció de su rostro tan rápido que parecía un time-lapse de una flor marchitándose.
Tomó a mi madre del brazo con fuerza, guiándonos hacia el guardarropa privado al lado del salón. El cuarto era silencioso, aislado por filas de abrigos de bisón y chalecos de cachemira. Olía a cedro y pánico. ¿Qué hiciste, Clare? Susurró mi madre Melissa. ¿Dónde está tu hermano? Matthew está en la parte trasera de la patrulla, dije, mi voz extraña incluso para mí misma. Plana, profesional, distante. La misma que uso para despedir proveedores incompetentes. Activó la alarma silenciosa que instalé hace 3 semanas. La policía tiene los imanes, tienen la palanca. ¿Llamaste a la policía por tu propio hermano? La voz de mi padre subió, mezcla de incredulidad y furia. Estamos protegiendo a esta familia. Te estamos protegiendo. Saqué del bolso el resumen del investigador privado y se lo entregué. Sé del desvío, papá. Sé de los 4.2 millones, pero eso no nos mata. Eso es solo robo. Sus ojos recorrieron el papel. Vi el momento exacto en que comprendió que yo sabía más. El investigador no solo atrapó a Matthew intentando borrar los servidores, dije, mirando a mi madre. Encontró la carpeta Proyecto Clare en su laptop. No solo borraban evidencia, estaban plantando archivos nuevos, retrofechando firmas digitales a mi cuenta, creando un rastro que me apuntaba directamente. Mi madre se congeló. No negó. No jadeó. Solo se quedó muy quieta. Ese fue el golpe final. Durante años pensé que yo era la decepción, la heredera de repuesto, la que mantenían porque era útil. Estaba equivocada. No era solo útil. Era su póliza de seguro. Me habían preparado para esto, manteniéndome en operaciones, en los detalles, asegurándose que mi nombre estuviera en los formularios de cumplimiento, para que, cuando la casa de naipes cayera, yo quedara enterrada en los escombros. Teníamos que tener un plan de contingencia, tartamudeó mi padre, el orgullo sustituido por desesperación. Clare, podemos arreglar esto. Tenemos abogados. Podemos decir que fue un error. Podemos pagarte. ¿Cuánto quieren? Pregunté. 2.500.000. Los miré, estas 2 personas que me dieron la vida, y calculé exactamente cuánto valía cambiarla. No pueden pagarme, dije. Ya no soy su empleada y tampoco soy su hija. Soy testigo del Estado y ya envié copias de todo a la fiscalía. Por un momento, el único sonido en la habitación fue el bajo apagado de la banda en el salón, un golpeteo rítmico que parecía un corazón agonizante. Mi madre Melissa miró la puerta, luego me volvió a mirar. Su rostro, normalmente una máscara de elegancia compuesta, comenzó a fracturarse. No fue un derrumbe lento, fue una desintegración violenta. Tú, les diste los archivos, nos entregaste, susurró, su voz alta y fina, como un alambre tenso que se rompe. Les entregué a los criminales que corregí, respondí. Solo que comparto apellido con ellos. Ese era el momento que había esperado. Esperaba rabia. Esperaba el miedo aterrador que definió mi infancia, silencios fríos, críticas que podían arrancarte la piel emocional. Pero no vi rabia. Vi algo mucho más patético, estaba viendo colapsar a un narcisista. Cuando alguien que construye toda su realidad en el control lo pierde de golpe, no reflexiona. Se funde. Mi madre no me vio a mí, una persona a la que había lastimado. Me vio como una herramienta que había fallado. Un objeto que se rebeló. Ingrata. Gritó, lanzándose hacia mí. Mi padre la sujetó por la cintura, conteniéndola. Después de todo lo que te dimos, el departamento, el trabajo que te conseguimos, dije con calma, me convertiste en una responsabilidad. Y luego intentaste borrarme. Su agresividad desapareció tan rápido como había surgido, reemplazada por una desesperación frenética y aterradora. Se dejó caer contra mi padre, lágrimas surcando su maquillaje. Era una actuación, pero también miedo real. No lloraba por mí. Lloraba por la gala, por la reputación, por la vida que se desmoronaba segundo a segundo. Clare, cariño, por favor, sollozó, extendiendo una mano temblorosa. Podemos arreglar esto. Somos familia. No puedes enviar a tu propia madre a la cárcel. Piensa en lo que dirá la gente. Piensa en la fundación. La miré con la calma de una auditora revisando un libro contable fraudulento. Este era su mecanismo de control, pasar de depredadora a víctima en segundos. Si no podía intimidarme, intentaría consumirme con la culpa. Necesitaba que fuera su amortiguadora emocional una vez más. Necesitaba que absorbiera las consecuencias de sus crímenes para mantenerse impoluta.
La fundación es una escena del crimen, mamá, dije. Y yo ya no voy a limpiar nada más. Me dirigí a la puerta. No, gritó, cayendo de rodillas. No puedes dejarnos. Estarás sola. Clare, ¿me escuchas? Nadie te querrá. Serás huérfana. Me detuve. La mano sobre el pomo de bronce, dudando solo un segundo. La amenaza flotaba en el aire, el miedo absoluto que habían sembrado en mí desde que nací. Que su amor condicional era el único oxígeno que jamás tendría. Los miré. Mi padre, pálido y sudoroso, apoyado contra la pared. Mi madre, un montón de llanto en el piso, llorando su poder, no a su hija. Parecían desconocidos. He sido huérfana por años, dije en voz baja y definitiva. Solo que no lo sabía hasta hoy. Abrí la puerta y salí. El aire fresco del pasillo me golpeó el rostro. Detrás de mí, los sollozos de mi madre se apagaron contra la pesada madera al cerrarse la puerta. Caminé por el corredor, entre invitados desprevenidos, entre la celebración de una mentira. Y entonces lo escuché a lo lejos, creciendo sobre la música y los aplausos, las sirenas. 3 semanas después. La mañana entraba pálida y limpia por las persianas de mi departamento en el centro. Todo estaba en silencio. No vibraba el teléfono. No había invitaciones a galas. No había mensajes de emergencia exigiéndome arreglar una crisis que no creé. Me senté en la mesa de la cocina viendo a mi hijo Isen comer pancakes. Tenía 5 años y abordaba el desayuno con la dedicación seria de un artesano, cubriendo cada bocado con jarabe. Miró hacia arriba con un punto pegajoso en la barbilla. «Mamá, ¿viene la abuela hoy?», preguntó. La pregunta flotó, inocente pero pesada. «No, cariño», dije sirviéndome más café. «La abuela y el abuelo no vendrán por un tiempo». «¿Están en castigo?», sonreí. Era la explicación más simple y verdadera que podía darle. El efecto fue total y rápido. Los arrestos de la gala aparecieron en primera plana de todos los periódicos del estado. Filántropos prominentes acusados en un esquema de fraude multimillonario. Mi hermano Matthew no tuvo derecho a fianza, el juez citó riesgo de fuga por sus cuentas offshore. Mis padres quedaron bajo arresto domiciliario, sus bienes congelados y sus pasaportes retenidos. Sus abogados ya se peleaban entre ellos como ratas en un barco hundiéndose. Yo estaba libre. Los archivos que entregué eran exhaustivos. Los contadores forenses pasaron días maravillándose de la precisión con la que habían documentado mi propio encuadre. Hice mi trabajo demasiado bien. Incluso mientras documentaba mi propia destrucción, tomé mi teléfono. Abrí la lista de contactos y bajé hasta el grupo llamado Familia. El hilo de donde venían las demandas, las culpas, el silencio como arma. Toqué editar, luego eliminar grupo. Los nombres desaparecieron. No fue un gesto épico. Solo un pequeño vacío digital donde antes había una carga. Miré a Isen. Feliz. Seguro. Crecería sabiendo que los errores tienen consecuencias, que la verdad importa y que el amor no se compra con silencio ni con alma. Mis padres me enseñaron que las relaciones eran transacciones. Que el valor se calculaba en un balance. Pero sentada allí, bajo la luz tranquila del sol, me di cuenta de que yo le enseñaba algo distinto a mi hijo. Que el amor es simplemente amor. Incondicional. Seguro. Nunca en venta. Oye, dije, ¿quieres otro pancake? Sí, por favor, contestó. Me levanté y fui a la estufa. La masa chisporroteó al caer en el sartén, un sonido alegre y prometedor. La vida seguía. El mundo giraba. Y por primera vez en 32 años, el suelo bajo mis pies se sentía firme. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre tu familia y tu integridad? Cuéntame tu historia en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, sígueme, esto apenas comienza.